Bienvenidos a Ciclismo sin excusas, el canal donde hablamos de ciclismo con pasión, pero siempre con los pies en la tierra. Hoy Isaac del Toro no ganó la etapa, terminó tercero, y aún así, les voy a decir algo que va a sonar raro si solo vieron el resultado final en algún resumen de 2 líneas. Hoy fue el día en que Isaac dejó de ser el gregario de lujo para convertirse en el corredor que decide cuándo se rompe un Tour de Francia. Quédense hasta el final, porque les voy a explicar por qué el ataque que rompió la carrera hoy en el Tourmalet no fue de Pogačar, fue de Isaac, y les voy a explicar también por qué ese detalle, que en la clasificación de la etapa ni siquiera aparece, puede terminar valiendo más que la propia victoria de hoy. Si es tu primera vez por aquí, dale like ahora mismo y suscríbete. Así no te pierdes ni una sola etapa de esta historia que apenas está tomando forma. Activa también la campanita, porque lo que viene en los próximos Pirineos va a ser todavía más grande. Ahora sí, vamos al lío. Antes de meternos en la carrera, hay que entender qué terreno se pisaba hoy, porque el perfil lo explica prácticamente todo. Pau a Gavarnie-Gedre, 186,2 kilómetros, casi 4.100 metros de desnivel acumulado. Un menú brutal. Côte de Lecrup, Côte de Morcín, Col d'Aspin de primera categoría, y después, el gran juez del día, el Col du Tourmalet, puerto de categoría especial, con la cima bautizada Souvenir Jacques Godet. Para cerrar, la subida final a Gavarnie-Gedre, 18,7 kilómetros al 3,7%, un puerto de segunda categoría que en cualquier otro día sería protagonista absoluto, pero que hoy llegaba con las piernas de todo el pelotón ya destrozadas por lo que había pasado antes. Esta era, sin exagerar, la primera gran cita de montaña de este Tour de Francia 2026. Nada de puertos de transición, nada de terreno ambiguo. Hoy tocaba subir de verdad, y con Thorstein Tren todavía vestido de amarillo por segundo día consecutivo, gracias a la ventaja que sacó su fuga en la etapa 4, todo el mundo sabía que ese maillot no iba a sobrevivir la jornada. La pregunta no era si Tren perdía el liderato, sino quién se lo iba a quitar y cómo. Con eso claro, vamos a lo que pasó de verdad sobre el asfalto. La etapa arrancó con relativa calma en los primeros kilómetros, algo que sorprendió considerando lo que se avecinaba en la segunda mitad del recorrido. El pelotón sabía perfectamente que la carrera se iba a decidir en la montaña, así que nadie tenía demasiado interés en gastar pólvora antes de tiempo. Cuando por fin empezaron los movimientos, fue el Visma de Vingegaard el primero en atreverse, mandando por delante a Victor Kampenaerts junto con Mats Pedersen y Huub Aerts en un intento de meter presión temprana. Con el belga controlado poco después por el propio pelotón, fue Matteo Jorgenson quien lo intentó de nuevo, buscando otra vez desestabilizar el ritmo. Ninguno de los dos ataques prosperó del todo, pero dejaron claro que Visma llegaba con ganas de pelea desde el kilómetro 0. En el sprint intermedio de Pusac, Pedersen se llevó los 25 puntos en juego, ampliando otra vez su renta en la lucha por el maillot verde, una batalla que sigue siendo suya, casi en solitario, en lo que llevamos de carrera. La verdadera inquietud del día, la primera señal de que algo se estaba rompiendo entre los favoritos, llegó en la Côte de Lecrup. Ahí Juan Ayuso empezó a mostrar signos de debilidad, algo que en un puerto de esa categoría no debería pasar todavía, y que ya dejaba entrever que el español no llegaba en su mejor momento a la cita grande del día. En esa misma subida, el propio Tadej Pogačar tuvo que meterse personalmente en cabeza para sofocar los intentos de fuga que seguían llegando desde Visma y desde el Ineos de Egan Bernal. Un dato que dice mucho: cuando el líder del equipo tiene que gastar energía tan pronto en la etapa, es porque la tensión en el pelotón era real, no fabricada. Después, en la Côte de Morcín, apareció otro nombre que se sumó al capítulo de movimientos tempranos: Xavier Asparren, que se escapó junto a Ben O'Connor buscando puntos y protagonismo. El español se dio pronto y O'Connor llegó solo al pie del Aspin, un puerto de 12 kilómetros al 6,5%, endurecido además por el calor que apretó durante toda la jornada. En el Aspin, categoría 1, Lenny Martínez lanzó un ataque limpio y coronó primero, con Valentin Paret-Pentre entrando segundo y tomando parcialmente el liderato de la clasificación de la montaña. Mientras tanto, el WA Team Emirates empezó a mostrar sus cartas, con Tim Wellens, Adam Yates, Felix Gross-Schartner y Brandon McNulty
marcando un ritmo altísimo en cabeza del pelotón. El equipo emiratí fue apretando la carrera y neutralizando cualquier intento de fuga que quedara suelto por delante. Isaac, protegido dentro de ese tren durante todo este primer tramo, esperaba su momento sin gastar una sola caloría de más, exactamente como veníamos viendo en etapas anteriores cuando el terreno no era decisivo. Y entonces llegó el Tourmalet. Aquí es donde tenemos que frenar la narración un segundo, porque esto es lo que de verdad importa hoy, más que cualquier otro dato de la etapa. El grupo de favoritos, que ya venía reducido a unos 20 corredores tras el ritmo impuesto en el Aspen, empezó a perder gente pedalada a pedalada en cuanto arrancó la subida de categoría especial. Y quien tensó la cuerda, quien decidió que este era el momento de romper la carrera, no fue Pogačar, fue Isaac. El mexicano se puso a tirar en cabeza del grupo de favoritos, imponiendo un ritmo que ningún rival pudo sostener durante mucho tiempo. Ahí se quedó Jonas Vingegaard, el hombre que en teoría venía a discutirle el Tour a Pogačar, sin capacidad de respuesta frente a la exigencia que estaba marcando el propio Isaac. Ahí empezó a desmoronarse el grupo de favoritos hasta quedar reducido a un puñado de los mejores escaladores de la carrera, con Paul Seixas amenazando en todo momento con igualar el ritmo que estaba imponiendo Isaac, algo que dice mucho del nivel del joven francés, pero que tampoco resta mérito a lo que estaba logrando nuestro corredor. El trabajo de Isaac abrió la puerta, y Pogačar, que iba a rueda esperando exactamente ese momento, exactamente esa selección, aceleró de nuevo. Esa segunda explosión, la definitiva, sí que fue completamente suya y ni siquiera Isaac pudo seguirla. El esloveno se fue solo hacia la cima, dejando atrás a Vingegaard, a Seixas y también a su propio gregario, que se quedó rodando junto al grupo perseguidor sin poder seguir el ritmo de su líder en ese último tramo de puerto. Y quiero que se queden con esto porque es el corazón de todo el análisis de hoy, la selección real del día, la que decidió quién seguía peleando por el Tour y quién no. La hizo Isaac del Toro, no Pogačar. El esloveno aprovechó una puerta que su compañero le dejó abierta a base de sufrimiento propio, y eso, en el ciclismo de equipos, vale tanto o más que una victoria de etapa. Lo que vino después ya lo conocen si siguen el ciclismo de cerca, así que lo resumo con la velocidad que merece, porque hoy el protagonista de este canal no es el que va a cruzar primero la línea de meta. Pogačar coronó en solitario el Tourmalet, firmando el ascenso más rápido de la historia en ese puerto mítico, mejorando el registro de 45 minutos con 35 segundos que él mismo compartía con Vingegaard desde el Tour de 2023. En el descenso fue puro espectáculo de técnica sobre dos ruedas, tanto que en un momento llegó a pedirle a una moto de la organización que se apartara de su camino porque iba demasiado rápido, incluso para ellos. En ese mismo descenso se dio otra noticia importante para la carrera. Thorsten Tren se cayó al tocar la rueda de un compañero de equipo, perdiendo de golpe cualquier opción de conservar el maillot amarillo que había defendido durante 2 días. Con esa ventaja construida principalmente en la bajada, Pogačar llegó a sacarle más de 2 minutos a Vingegaard antes de encarar la última subida hacia Gavarnie-Jedre, donde simplemente administró la diferencia hasta cruzar la meta sin ningún tipo de sobresalto. Pogačar ganó la etapa en solitario, con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 7 segundos. Vingegaard entró segundo, ya completamente vaciado tras un día de pura resistencia, a 2 minutos y 38 segundos del ganador. Y ahora sí, volvemos a lo nuestro, que es lo que de verdad nos interesa contar en este canal. Detrás de esos dos, en el grupo perseguidor, venían Isaac, Seixas, Evenepoel y Ayuso, peleando la mejor posición posible del día, tras más de 180 kilómetros de desgaste acumulado. Y aquí está el segundo momento que tienen que grabarse de esta etapa, porque es tan importante como el ataque en el Tourmalet, después de haber roto la carrera 4 kilómetros antes de coronar el puerto más exigente del día, después de haber tirado a un ritmo que descolgó al propio Vingegaard, después de más de 180 kilómetros, bajo un calor que no dio tregua en ningún momento. Isaac todavía tuvo piernas de sobra para ganarle el sprint a Remco Evenepoel y subirse al tercer escalón del podio de etapa, a 2 minutos y 57 segundos de Pogačar. Piénsenlo bien, porque no es un tercer puesto cualquiera. Es un tercer puesto que llega después de haber hecho el trabajo más duro y más decisivo del día
para otro corredor. La mayoría de los gregarios que reventan una carrera de esa manera llegan arrastrándose a meta, si es que llegan dentro del límite de tiempo con energía para algo más que sobrevivir. Isaac llegó con energía para ganar un sprint reducido contra uno de los mejores corredores del mundo. Ese resultado tuvo consecuencias inmediatas y muy concretas en la clasificación general. Pogačar recupera el maillot amarillo que le había arrebatado Tren hace apenas un par de días, poniendo la primera piedra seria hacia lo que busca ser su quinto Tour de Francia. Y del lado de Isaac, el salto es enorme, sube hasta la tercera posición de la clasificación general y además se pone el maillot blanco como líder de los mejores jóvenes de la carrera gracias a las bonificaciones de su tercer puesto de hoy, que le dieron ventaja sobre Seixas y Ayuso pese a marcar exactamente el mismo tiempo que ellos en meta. UAE Team Emirates cerró el día con un 1-3 absolutamente brutal. Pogačar primero, Isaac tercero, y esto no fue casualidad ni suerte de etapa, fue el resultado directo de una jugada de equipo perfectamente ejecutada de principio a fin, con Isaac como la pieza que decidió cuándo se rompía la carrera, y con energía de sobra guardada, contra todo pronóstico, para todavía pelear el podio de etapa en el último kilómetro. Aquí es donde tenemos que hablar de lo que esto significa realmente para lo que viene, porque el dato aislado de hoy vale poco si no lo conectamos con el resto de la carrera. Llevamos apenas 6 etapas de 21 y en ese puñado de días ya vimos a Isaac ganar en Barcelona, ya lo vimos vestir el maillot verde durante varias jornadas, ya lo vimos guardar fuerzas de manera consciente y calculada en las etapas de transición que no decidían nada, y hoy lo vimos hacer lo que prácticamente ningún gregario hace en la primera gran etapa de montaña de un Tour de Francia: romper la carrera para su líder al ritmo más exigente posible y todavía tener piernas para pelear el podio del día contra especialistas del sprint reducido. Ese no es el perfil de un corredor que simplemente está de paso, cumpliendo un rol secundario. Ese es el perfil de un corredor que, tarde o temprano, y probablemente antes de lo que UAE tiene planeado, va a pedir algo a cambio de todo este trabajo. ¿Ustedes creen que después de una actuación así, UAE debería empezar a plantearse dejar a Isaac pelear por su propio resultado en alguna etapa grande de montaña, de las que quedan por delante en este tour? Déjenmelo en los comentarios, porque de verdad me interesa mucho leer su opinión sobre este tema, que creo que va a seguir apareciendo etapa tras etapa mientras la carrera avanza hacia los Alpes. Y por ahora, con el maillot blanco puesto y en el tercer lugar de la clasificación general, a apenas un puñado de minutos de su propio compañero de equipo, Isaac del Toro sigue demostrando etapa tras etapa que su techo real en este Tour de Francia todavía no lo hemos visto ni de cerca. Y hasta aquí el análisis de la etapa 6. Si les gustó el video, denle like, comenten su predicción para lo que viene en los próximos Pirineos y suscríbanse para no perderse ninguna etapa de esta historia que recién está empezando a ponerse interesante de verdad. Nos vemos en la próxima etapa.